ya que hemos evaluado las herramientas. Utilizar esas herramientas manuales que tienen mangos muy grandes para la mano, que hemos dicho ahora el ajuste frente al agarre, percentiles, etcétera, flexión repetida del dedo, mantener doblada la falange distal del dedo, por ejemplo, todo eso generaría dedo en gatillo, el dedo está rígido, se vuelve rígido, ¿sí? Aparece también el tema del concepto de dedo blanco, que es ese adormecimiento, la persona no siente, por ejemplo, el pellizco, no asegura el agarre, digamos, tipo pellizco o y tal, ¿sí? Entonces, dedo en gatillo, esto les pasa mucho a los odontólogos, ¿sí? Aquí hay una facultad de odontología en la universidad y muchos presentan esa característica de dedo en gatillo, como tienen que estar presionando elementos manuales, la sonda, el cambiador eléctrico, todo ese tipo de cosas está generando esa condición. Bien, lo que hablábamos en jardinería, carpintería, ¿sí? Albañilería, utilización de alicates, ¿sí? Tocar instrumentos musicales, la utilización de herramientas con vibración, por ejemplo, un taladro, ¿sí? Estar en ambientes fríos, la utilización de herramientas manuales como ese cepillo de madera, hacer este proceso, ¿cierto? Para poder lijar, cepillar la madera, cadenas de montaje, soldadura por encima de la cabeza, repartir las cartas, hacer este proceso. La operación de presión con las manos, trabajos de montaje, trabajos con cables, pulir, operaciones de presión, cerrar, cortar, los que tienen moto, hacer este movimiento constante. Entonces vemos movimientos como la extensión y flexión de la muñeca, el agarre, obviamente podría generar también una dificultad de circulación sanguínea, la flexión de la muñeca con pronación del antebrazo, abducción y flexión del hombro, extensiones de la muñeca, eh, flexión y extensión de la misma muñeca. Todo puede desencadenar en cosas como la tendinitis del hombro, tendinitis de la muñeca, epicondilitis, ¿sí? Dolores articulares, dolores en la espalda, en el pecho, en las piernas, en los brazos, todo. Entonces hay que mirar qué cosas nosotros debemos hacer, digamos, como salubristas, con el ánimo de evitar, evidentemente, llegar a esas características, por ejemplo, a la inflamación misma de la articulación, de los tendones y demás, a través de revisar la repetitividad de movimientos, analizar la tarea, el puesto de trabajo, todo eso. ¿Vale? Claros hasta ahí, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, vamos a mirar el tema del síndrome de túnel carpiano. ¿Alguno de los que está aquí tuvo o está diagnosticado o siente alguna molestia frente al túnel? No, profe. Gracias a Dios no hay esa condición. Muy bien, ¿qué es eso? El síndrome es del túnel carpiano, así ya les voy a mostrar una imagen para que lo puedan determinar. Digamos, es una neuropatía por atrapamiento o compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca, aquí, ¿sí? Entonces se empieza como a hinchar, a inflamar, y resulta que ahí hay un puentecito por ahí, les voy a mostrar en la foto, y eso empieza a tocar y eso desencadena el dolor, ¿sí? Es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. En algunos informes dicen que es de 5 a uno, otros de 7 a uno. Yo traigo aquí el de 7 a uno. En mujeres entre 40 y 60 años, ¿sí? Preferiblemente laborales, ¿no? Pero no quiere decir que una persona de 20 años no lo pueda tener. Puede pasar, ¿sí? Dependiendo de las características que tenga la persona, ¿sí? Por ejemplo, tenemos causas como las causas idiopáticas, de pronto una degeneración del ligamento, la de la muñeca, un trauma, un microtrauma, una fractura mal consolidada, una callosidad, ¿sí? Eh,
artritis inflamatoria, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, condiciones como el hipotiroidismo, la diabetes, una tenosinovitis, se nos inflama mucho la mano, el antebrazo, la ingesta de anticonceptivos, ¿sí? Enfermedades de depósito, de pronto que aquí tenemos como una acumulación de líquido, entonces todo eso empieza a generar como esa dificultad desde el punto de vista de movilidad articular. Profe, qué pena. ¿Existe métodos anticonceptivos para la ingesta? Sí, la ingesta de anticonceptivos pueden desencadenar, por ejemplo, incremento de alguna característica, por ejemplo, acumulativa. Por ejemplo, pueden determinar que el producto que se esté ingiriendo desencadene como un resultado biológico químico aquí o en las mismas articulaciones. Es como cuando usted toma, por ejemplo, ibuprofeno. El ibuprofeno le quita el dolor, pero tiene unas implicaciones a nivel de riñón e hígado bastante considerables, ¿sí? Entonces, la ingesta de anticonceptivos en la mujer, particularmente, claro, ayuda en el proceso, digamos, de infertilización, sin embargo, y de control menstrual, pero también puede desencadenar patrones secundarios sobre las articulaciones. Ah, listo, profe. Perfecto. Entonces, aquí tenemos situaciones que nos ayudan como a controlar, no lo llamemos tanto como prevenir, pero sí en el momento del dolor, de alguna manera a mitigar, ¿no?, esa situación. Entonces tenemos ahí unas férulas, ¿sí?, que ayudan a determinar el proceso de control sobre el túnel, y está el proceso quirúrgico, que es, y el que se espera no llegar a tener, ¿sí?, porque pasa algo muy importante, y es que el hecho que a usted lo opere de esa situación no quiere decir que no le vuelva a dar, ¿sí? O sea, no es la cura total sobre el proceso. La cura es mirar las actividades, tratar de reducir los impactos, cambiar la frecuencia de trabajo y ser, digamos, como prudente en su pausa activa, en sus descansos, y hacer ejercitación sobre la articulación. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Vean. Entonces tenemos aquí, primero, el adormecimiento o cosquilleo en los dedos, ¿sí? Una parestesia, se duermen los deditos. Segundo, una sensación de hinchazón de la mano, y empieza como un dolor por ahí, o por el centro, un dolor inexplicable por aquí, como que venga, ¿y eso por qué? Debilidad al pellizcar, hacer esto. Es tan fuerte el dolor que usted no es capaz de alzar una hoja. ¿Sí? No puede sujetar una hoja que no pesa prácticamente nada. Ahí ven la imagen del túnel carpiano, ¿sí lo ven? Un puentecito, y abajo está el nervio mediano inflamado, entonces se ensancha y empieza a tocar ese nervio. Y entonces, para eso, unos ejercicios que ya vamos a estar mirando, unos signos importantes para verificar y hacer los procesos, por ejemplo, de control. ¿Bien? Importante saber que en la noche es donde más repercute el dolor, porque como en la mañana usted está activo, está haciendo las operaciones, pues la mano, digamos que no percibe la condición. Cuando está en reposo, claro, ya se siente cuando está inflamado, entonces ahí es donde viene el dolor nocturno. ¿Bien? Entonces, resulta que hay unas maniobras importantes, por ejemplo, para determinar si de pronto pueda llegar a tener. No es que yo hago una maniobra y vuelvo y digo, ya me dio túnel del carpo, no, tampoco es así. Pero pues hay que tratar de evitar esas características y obviamente pues hacer los ejercicios. Lo mejor que se puede hacer es una electromiografía, ¿sí?, que es obviamente un examen en donde colocamos unos electrodos y empezamos a pasar corriente y mirar cómo está internamente la articulación y verificar
en qué grado, por ejemplo, de criticidad se encuentra, ¿vale? Entonces, yo espero que todos prendan la camarita y hagamos estos signos aquí entre todos y juguemos aquí un rato y probemos estas condiciones con el ánimo de mirar estas pruebas, ¿vale? Entonces, pues yo espero que lo podamos hacer. Tenemos inicialmente el signo de Fallen, que llevamos aquí a 90 grados. Mariano, venga, hacemos esto. Aquí al frente. Mariano. ¿Sí? Y Aquí estamos está la ahí unos 30 segunditos. ¿Sí? Eso, chocamos ahí muy bien, Martica, excelente. Aquí. Lo tenemos allá. Y podemos conversar incluso, podemos hablar y mirar a ver qué sucede, ¿no? ¿Ven? Subirles y listo. Hubo de pronto alguien que se resintió, que tuvo como una molestia, o gracias a Dios no ha pasado nada. No, gracias Luis Eduardo, súper bien. Francisco tampoco, Martica, Adolfo, bendito sea Dios que no. Jessica, bien, ¿no? Lorenita, hasta ahora bien. ¿Qué más nos pueden hacer? Perfecto. No, porque a mí sí me dolió la muñeca. ¿Te dolió la muñeca? Sí, la derecha siempre me duele como en esta parte de acá. Ya tienes túnel del carpo, no mentiras, no. La verdad que no. Para eso aquí tenemos a un médico también importante que nos puede ayudar, una enfermera, creo que también hay por acá. Entonces podemos mirar a ver qué se puede hacer para ella. Bien, muy bien. Vamos con el segundo, que es el signo de Tinel, o Tinel, como lo quieran interpretar, que es la percusión sobre la articulación, ¿sí? Es percutir. Ustedes ven ahí un martillito. Fíjense que cuando nosotros hacemos o realizamos un proceso, por ejemplo, para verificar la reacción en rodilla, a uno le pegan en la rodilla y la rodillita pues responde, ¿no? Lo mismo sucede aquí. Obviamente pues no quiero un martillo pues industrial que tengan ustedes en la casa, pero lo vamos a hacer con el dedo y vamos a percutir aquí la articulación suavemente, ¿sí? Si me están viendo acá. Entonces de pronto si hay algún dolor, alguna molestia, ¿sí? Y lo mismo lo hacemos para el otro lado, pues, con cierto grado de dolor. Tampoco así como lluvia, no es hacer así como lluvia, un dedo, dos dedos, no. Como si fuera un martillo, golpeamos. ¿Sí? Está haciendo frío. ¿Está haciendo frío? Bueno, pues... Escuchando mis clasecitas. Ya hice mi trabajo. Está bien. Correcto. Muy bien. Entonces, No, yo no sé. ¿encontraron algo? ¿Percibieron algo? Estamos viendo las estudios del campeón. Lorenita, ¿cómo sigues? Bien, no te escucho, pero bueno. Ya. Ese sí no pasó nada. Bien. Ok. Vamos a mirar el tercer signo. ¿Bien? Y vamos a hacer el signo del círculo. ¿Bien? ¿Y qué es eso? Mariana, el Resulta círculo, que mira. con Ven. los dos dedos de la mano izquierda, por ejemplo, Hacemos el yo lo que círculo. voy a hacer es tratar de abrir los dedos. ¿Sí? Y los dedos de la mano derecha, ¿bien? Los voy a cerrar. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer este proceso. Como uno hace la fuerza de abrir, los otros de cerrar. Mire, con dos dedos abres, con dos ¿De dedos acuerdo? cierras. Lo hacemos duro. ¿De acuerdo? Ah, mira, aquí tenemos una nueva paciente, qué bueno, una nueva estudiante. Gracias, Adolfo. Excelente. Listo, lo tenemos ahí 10 segunditos. Bien. ¿Dolió, molestó, incomodó de pronto a ¿Te alguien? duele, mi amor? Sí, profe, a mí. A ti ya tienes túnel del carpo, no mentiras. No. Hay que mirar, hay que ver, de pronto estás cansada, fatigada, hay que hacer diferentes exámenes, ¿no? Y podemos incluso hacerlo con todos, para verificar la rigidez y dureza pues de la articulación y Pero solo me duele la izquierda. la izquierda. Listo. Ahora cambiamos, exacto. Vamos a hacer el proceso. Cambiamos los dedos. Cambiamos los dedos. Te duele la izquierda. ¿Y tú eres zurda, Jessica? Sí, señor. Ah, bueno, de pronto, yo también. De pronto, en este momento que has escrito
puedes estar un poquito No, cansada, de pronto, sacamos como es esto, tu mano Mariana. dominante, pues No, la más ordenen las cosas. condicionante, ¿no? Ayúdame a dibujarlo el día y lo Muy de la bien. noche y me lo Lorenita, explicas. ¿cómo sigues? Estamos todos preocupados por ti. ¿Te ha dolido la mano o no? En este sí, pues, la derecha, porque esa es mi predominante. Ok, listo. Rosita, ¿cómo vamos? Ahí cenamos. Ujú. Y este es el parque. Muy bien. ¿Bien? Después Bien, dormimos. profe, bien. A mí no me ha dolido ni me ha molestado. No, esta mujer está perfecta, hombre. Excelente. Este es un cuento para Vamos con el signo de Durkheim. y la Vamos a casa tocar fascinante. el nervio mediano Muy aquí bien. en la mano, acá, a presionar. Presionamos y mantenemos acá. Ponemos la mano de esta forma, así como está la imagen, y presionamos. ¿Sí? 10 segunditos. Otra. Presionamos. ¿Dolió? Mire, signo de ¿Molestó? Durkheim, Mariana. Así. ¿No? Listo. Aquí Ana Luis Eduardo le molestó, ¿no? No, a mí, al Carlos. Ah, Luis Carlos. ¿Sí te molestó esa manito por ahí o qué? Bueno, hay que darle bolas por ahí de pronto a todos esos dolorcitos por ahí que, pues, que espera uno que no lleguen a complicarse para nada, ¿vale? Y el último signo, miren ustedes, que es el signo de Five Phillips. Simplemente, como sentimos y leímos al inicio, puede haber una acumulación de líquido, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué hace? Simplemente sube los brazos. Y por acá tiene como algo. Pues Es tiene un 10 mantello. segunditos, mejorando de pronto un poco mire, de Los irrigación brazos, mami. Sube los dentro del brazos. cuerpo, papá. Eso es lo que hace el signo de Five Phillips. Eso sí ¿Sí? no duele. Vamos ahí, 10 segunditos, Eso sí no duele. y ya bajamos. Pasó el dolor, eso, Martica ya lo convirtió en pausa activa, eso ya estaba aquí, y estirando, bueno, está bien, eso lo pueden realizar también. ¿Listo? Entonces, mire que hay maniobras que lo pueden hacer, pero reitero que el examen, evidentemente, claro que hay que hacer, es un Mariana, ¿tú ya viste el universo? No me doctor habías Francisco, contado. ¿qué hacemos con Jessica que le dolía la mano y con Lorenita? No, saben. Universo, pero eso ya me lo sabía. Pues, primero son Mira mujeres. universo, pero ya me lo sabía. Dos, sería descartar primero una patología. Son jóvenes, ¿no? De lindo. No es muy común una mujer joven con túnel del carpo de origen laboral. Habría que buscar algo más metabólico, por ejemplo. Y Bueno, toma, pero a Lorena le duele más es como el dorso, no tanto la parte anterior. exacto, sí, como lateral. Darles de posición. Muy bien, la postura, hacer ejercicios, eso es muy importante, hagan estos ejercicios siempre. Antes de empezar a escribir, a trabajar, levántense por las mañanas y hagan esos ejercicios, a ver si eso ayuda, ¿no? Si no, pues yo ya les paso el teléfono de Francisco para que con mucho gusto lo consulten, ¿vale? Bueno, Luis Carlos, adelante. Es que hay una cosa que me pareció curiosa que dijo el doctor. Digo, primero que todo son mujeres. Ya me sé Me todas dijo, las letras. ¿por qué? Porque él Papi. no es por armar control de mi nada, ¿no? Es que se Sino escucha. esto, ¿por qué? O sea, ¿qué tienen ellas que tengamos nosotros? No sé. Francisco, ¿le quiere responder, por favor, a Luis Carlos? Ya lo hablamos, pero no importa, cuéntelo otra vez. No, vamos a ver el universo No, para es niños. la parte hormonal más que todo. Pero no quiere decir que ellas tengan algo diferente a nosotros, sino eso se saca mediante estudios Pero no estadísticos. vamos a dibujar Esta universo relación. para niños. Estas relaciones se sacan es con... toman un grupo de hombres, un grupo de mujeres y se verifican qué grupo es más común. Mira, mira. Eso se realiza más Mira que el todo es video y como ahorita lo dibujamos. para prevención, ¿no? Como, Dibujo no. es como un método, Entonces, digo yo, es una mujer, tengo que pensar en esto porque es más común en ella. O es un hombre, esto es más común en ellos. ¿Por qué? No sé. Aquí no me están. Entonces, Luis Muchas Carlos, gracias. entonces,
al inicio hablábamos que era una relación de 7-1, principalmente por condiciones sí laborales, pero también por la ingesta de esos anticonceptivos, digamos, por la situación de embarazo, por ejemplo, de la mujer, también es predominante ese tipo de cosas. ¿Listo? Luis Carlos, ¿listo? Listo, profe, gracias. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo tratarlos? Tratamientos. Etiológico, pues valorar, por ejemplo, la retirada de esos anticonceptivos, mirar, por ejemplo, la posología que tiene, por ejemplo, para si está tomando algo para la diabetes, artritis, revisar eso, ¿sí? Digamos, el tema de etiología tiene que ver con origen, ¿no? Entonces, evidentemente, a ver de dónde es que viene la situación y empezar a sustraer esos elementos de pronto y empezar a mirar desde esos, esas pastillas, esas píldoras que se están tomando, muy posiblemente pueda llegar a causar algo. Si no, empezamos un tratamiento conservador, de pronto usamos la férula, de pronto si es un dolor un poquito más agudo, la infiltración de un corticoide. Recuerden que el corticoide al inyectarse, de pronto también genera unas manchitas, ¿no? Entonces, importante mirar que no llegar a eso. Y tercero, digamos, sería el escenario quirúrgico. Es cuando el dolor verdaderamente es severo y ha durado usted de 6 a casi un año con esa molestia cada vez más intensa. No lo puede mantener de pronto laboralmente activo, hay que operar. Vuelvo y digo, el periodo de recuperación, como toda cirugía, es un poco largo, pasamos de 6 meses o un poco más, hay que mirar el cambio de actividades y eso haría que obviamente le pueda volver a generar ese síndrome. Entonces hay que cuidar las herramientas de nosotros que son estas, que son las manos, para poder hacer las diferentes actividades. ¿Bien? Estamos hasta ahí, ¿no? Es lo importante que es el tema del túnel. No. ¿No? Ay, pero ustedes, bueno, está bien. Yo la voy a dejar activa pues para escuchar. Yo no voy a ir a hacer mercado, yo tengo clase. Ya tienes el micrófono abierto. No creo de que terminemos. Mira, Paola es muy Mi viciosa. mamá dijo que iba con usted a hacer Quiere estar clase. en clase y no quiere ir a hacer mercado. Muy responsable. Sí. Perdón. Bien. Ahorita vas a hacer mercado a las 2:30, almuerzo y te vas a hacer O lo mercadito. pides por internet, yo hago así. Qué pena. Yo pido el mercado por WhatsApp. Entonces, importante, por ejemplo, tener este tipo de dispositivos que aparentemente es sencillo, una bolita antiestrés Mira esa ayuda pelota. mucho, ¿no? A rehabilitar la muñeca, a fortalecerla. Aquí tenemos un dispositivo que se llama el squeezy. Ese squeezy lo que hace básicamente es fortalecerla, estirar los dedos y la muñeca. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hago este proceso, ¿sí? Y cada una de esas bandas elásticas pues tendrá una dureza y una resistencia específica para hacer el movimiento. Entonces eso ayuda a que ustedes pues particularmente puedan como fortalecer manualmente el ejercicio. Entonces, inclusive una pelotita de esos de 1000 antiestrés ayuda. ¿Vale? Otras cosas como estas, por ejemplo algo que se llama el teclado Borac. Sí, es un teclado pensado para reducir los movimientos repetitivos a la hora de escribir. Resulta que nosotros estamos acostumbrados a un teclado QWERTY, ¿no? Aquí estaría la Q, aquí estaría la W, aquí la E, aquí la R, la T y la Y, ¿vale? Sin embargo, se han hecho diferentes estudios frente a la movilidad que usted hace en los dedos y determina que la franja del centro es la que permite la mayor cantidad de letras que usted escribe, ¿sí? Entonces va a tener menos movimientos lejanos y más bien todos a la misma distancia de la manito para evitar mucho desplazamiento articular, ¿sí?
Vamos a hacer un ejercicio ahí y ojalá sobre la pantalla ustedes lo pueden tener su teclado allá, o si lo quieren aquí en la mente, lo tienen ahí. Entonces, los invito a que escriban su nombre mentalmente con el teclado existente, con el cuerpo, ¿cierto? Entonces, Diego, es más fácil aprenderlo así, listo, ahí está Diego. Ahora vamos a mirar este teclado y van a escribir su nombre, ¿sí? Ahí en ese teclado, van a De escribir pronto sí, mentalmente. no hemos ido. ¿Qué perciben? No hay marcianos. ¿Dónde está la mayor cantidad de letras de su nombre? Eso es porque tener un niño. En el centro, profe. ¿Cuál? O sea, hacia la mitad del teclado. Perfecto, listo. ¿Qué otro? Otra persona que me diga. A la derecha, para mi caso. Para Mi tu casa derecha. también a la derecha. No, Ok. Aquí en a los la dos izquierda. extremos para mi nombre. A mí también, mi nombre también me da los dos extremos. En los dos extremos también. También en los dos extremos del mío. Perfecto, listo. Entonces, está más concentrado, fíjense, para que no tenga usted que estar como desplazándose, como en la posibilidad. Obviamente, pues no a todo el mundo se le podrá acomodar la característica, pero pues se han hecho estudios con este teclado y muchas personas han definido que de todas maneras los trastornos de movimientos repetitivos han bajado, ¿sí? Porque como está mayor concentración en el centro o en algunos puntos específicos, muy seguramente podrá ser mucho más eficiente a la hora de la escritura. ¿Listo? Bien. Miremos qué pasa desde la columna, ¿no? En la columna, pues hay diferentes condiciones que son bastante importantes también revisar. Entonces tenemos aquí unas condiciones, por ejemplo, la famosa jiba, que esta es la sifosis, que para el caso de la enfermedad ocupacional o enfermedad laboral se llamaría hipersifosis. Recuerden que nuestra columna es una S, ¿cierto? La S, digamos, la curva externa es la sifosis, esta curvita que ustedes ven aquí, pero que supera esto que está aquí. Sifosis, y esta será lordosis. La sifosis, la lordosis, ¿sí? Tienen esa formita. Si supera, obviamente, las curvaturas, se sobresale directamente de lo que es normal de esa curva, hipersifosis, ¿sí? Entonces, uno pensaría, ¿qué tipo de cosas hace que efectivamente suceda eso en la columna? ¿Qué podría pasar? Por ejemplo, levantamiento de cargas, transporte de cargas, posiblemente. ¿Qué creen ustedes? Francisco, ¿qué opinas? Una parte del transporte de cargas también nos traumas. Eso. Inclusive, situaciones, por ejemplo, degenerativas de la misma columna, por alteraciones obviamente ocupacionales, ¿sí? La misma postura, que usted todo el tiempo está aquí sentado así en el computador, que usted está escribiendo y está así. Venga, siéntese derecho, que muy seguramente eso le puede ayudar a mejorar la condición postural. Pues tenemos la sifosis, o para el caso de la enfermedad, la hipersifosis. Bueno, es plástico. Tenemos la lordosis, ¿cierto? Que ahí tenemos como esa inclusión postural de la persona que se va como hacia adelante. ¿Sí? Pues aquí tenemos una postura normal, digamos, dentro de lo que soy normal, pues, o estable. Entonces, hacia adelante tenemos la hiperlordosis. Hacia adelante. La curvatura se me va hacia adelante. También posturas, la verticalidad, mucho tiempo de pie, entonces usted empieza como a descargar el peso. Higiene postural. ¿Sí? Y esos programas ya se están perdiendo mucho en las empresas, higiene postural. Tenemos la escoliosis. ¿Ven? Aquí tenemos las
No, mi amor, ¿qué pintas la mesa? No, Ah, ¿quieres pintar la Curvaturas en plastilina? ese, pero ya no totalmente lateralizada, digamos, en plano sagital, Pasa. sino en un plano frontal. Vemos cómo está la ¿Dónde está, espalda, papá? por ejemplo, de esta señorita. Miren ustedes que si yo alineo esto y digo, ah, mira aquí la es. Qué cosa loca, esa curva. ¿Por qué se puede generar eso? traigo otro ¿Qué opinan poquito ustedes, mío. por favor? Carga, transporte. Por mal manejo de carga manual, por debilidad Correcto. muscular también. Si los morrales tienen doble tiranta, ¿por qué no las usan? ¿Por qué la cargan así? ¿Sí? Y sobre todo, usted carga así y se pone el teléfono aquí. No es que eso ya le vaya a dar escoliosis automáticamente, ¿no? Pero la repercusión, la repetición de la tarea hace que posiblemente pueda pasar esa situación. ¿Sí? El uso de en los caballeros de la billetera en el bolsillo trasero, en la nalga. Entonces, claro, literalmente el cuerpo está así, porque como la tiene a este lado, aquí, quítesela, póngala, y billeteras gruesas. Usted se sienta así, ¿no? Trate de estar siempre permanentemente acorde sentado para evitar estas lateralizaciones. Use el doble soporte de la maleta, del morral. A esos que se diseñan, ¿sí? Las señoritas en los bolsos. Si llevan un bolso aquí, no se presionen para llevar el bolso. O traten de equilibrar el peso con otra carga al lado para tratar de balancear las cargas. ¿Vale? Importante. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos qué es correcto y qué es incorrecto a nivel postural, mira lo importante, caminar derecho, una buena postura al hacer los ejercicios, el levantamiento de cargas, importante, sobre todo la manera como yo apropio la carga, ¿cierto? Frente a mí, yo no levanto desde el piso la carga, ¿cierto? Yo no hago esto, sino yo me acerco a la carga, me agacho y levanto. ¿Sí? A la hora de conducir, lo mismo, miren, para eso es el asiento totalmente recto, aquí hay una curvatura que es incorrecta, el descanso, también todo el escenario postural en las actividades hay que revisarlo, hay que estudiarlo en los operarios, porque si no, tenemos problemas. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas? ¿Todo claro? ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, muy seguramente ustedes vieron por allá con el profe Jairo a un amiguito de nosotros en el tema de salud laboral que se llama Napo. Napo tiene diferentes videos, digamos, muy instruccionales frente a los factores de riesgo y vamos a ver algunos directamente relacionados con el escenario ergonómico. Bastante relevante, ¿vale? Vamos a mirar. ¿Me confirman el audio, por favor? ¿Se escuchan? Sí, Sí, profe. Ok. ¿Cómo levanto esa carga? Primero flexiono debe bajar más la rodilla. Debe bajar la rodilla Ya. Y el peso tiene que ir cargado entre el tronco y la rodilla. ¿Se me entiende? Debo flexionar un poco más. Eso es importante.
Digamos, siempre es importante evaluemos el tipo de carga, revisemos cómo la podemos manipular, qué tenemos para manipularla y realizar la postura de levantamiento correcta. Esto es importante pues que tengamos esos aspectos muy muy claros. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer, por ejemplo, para aligerar la carga? Dividirla. Dividir la carga, correcto. Mire que ahí, por ejemplo, la postura de Napo, ¿no? A través de más carga, pues más curvado estaba, ¿no? Perfecto. Podemos dividirla. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Usar como un carrito, o sea, poner la carga ya en algo móvil. Exactamente. Particularmente hay diferentes trastes, digamos, que podemos utilizar y es ¿por qué hacer fácil? ¿Por qué hacer difícil lo fácil? Hombre, póngale el carrito, haga fácil lo difícil. Ahora sí, ven, busquemos las herramientas para poder garantizar que se está aligerando la carga al manipular. ¿Bien? Entonces, bajo esas características, pues viene este. Para un fuerte dolor lumbar, miren lo que está haciendo Napo. Bien, perfecto. Dividimos la carga y no la podemos llevar. Ahora, desde el punto de vista productivo, antes había un desplazamiento, por ejemplo, en un bulto de 50 kilos, ahora van a haber dos, ¿sí? Dos de 25. ¿Qué tiene usted que ajustar para tener esos dos desplazamientos? ¿Mm? ¿Qué tienen que hacer? Porque pues en la empresa dice, uy, no, eso tener que hacer dos viajes por un solo bulto, mejor me lo echo al hombro y ya. ¿Qué hago? Coger un carrito, ¿no? En el carrito. Bueno, la ayuda, si es un solo bulto, un solo elemento mecánico nos permite hacerlo. Si no, dividirlo, hacerlo de pronto más rápido o entre dos personas. Si es factible. ¿Bien? Mariana, ¿estás tomando leche? ¿Bien? ¿Cuál es el mensaje ahí? Entre más se usan herramientas, pues es más fácil. Se va a hacer más pequeña la carga. Sin discusión. Perfecto. A buscar soluciones antes de. Correcto. Maravilloso.
¿Qué tal ese señor? No son picantes. Oye, ¿dónde se cambió? Buena combinación que se inventaron. Fito con el queso. No creo que esto con Nutella sabadico. Papi. No creo que esto con Nutella sabadico. Sepa. Sepa. ¿Cierto? ¿Ese es un video? Sí, se llama Napo. ¿Te lo enviaron a ti? ¿Quién? ¿El profe? El profe. ¿Cuál es el mensaje? La importancia de la educación a los trabajadores. Eso, Si la herramienta no se adecua al trabajador, el trabajador la va a adecuar. La Y una capacitación, sí, yo también estoy de acuerdo. El manual que no debemos nunca. Un manualito, ¿no? Perfecto. ¿Qué más? Un caballero iba a hablar por ahí, no sé quién sería. Carlos, Pero yo iba a decir que capacitar, o sea que cuando se estén entregando nuevos elementos, siempre es muy necesaria la capacitación para asegurarnos de que el empleado entienda cómo usarlos, porque pues da la misma no haberles dado nada, entregarles algo y no enseñarles cómo usarlo correctamente. imagínense que ustedes cuando compran un televisor o un celular lo sacan de la caja y ya empiezan a cacharrear ahí, y no leen el manual. ¿Cómo le exigimos a un trabajador que lea el manual o siga las instrucciones de uso de un dispositivo de esos? ¿Ven? Todo ensayo-error, ¿no? En la medida que me va pasando, yo voy corrigiendo y voy arreglando, pero nunca me detengo a analizar las instrucciones previas. ¿Qué me estás hablando? Wow, me encanta decirlo. Pausas. ¿Otro videito? Sí. ¿Qué le pasó? ¿Qué pensamos? Bien, la importancia de la pausa activa, fundamental. Napo vio la fecha, entonces quiere decir que hay que pararle bolas a la frecuencia y a la duración del trabajo, con el ánimo de poder mitigar, de poder reducir esa incidencia, digamos, postural, que puede llegar a convertirse en una postura mantenida y que eso llegue a desencadenar dolores y molestias articulares fuertes. ¿Perdón? Importante, ¿no? La pausa activa. ¿Conejo? ¿Vaca? Déjeme meterse.
¿Qué hacemos ahí con esos planos de trabajo? ¿Cómo lo acomodamos? ¿Sí? Se le puede dar como una especie de banquito a Napo para que quede a la misma altura y no tener que modificar la mesa. Puede ser, sí, efectivamente. Puede ser una de las soluciones. Papi, 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 papi. Primero no me gustaba ni después sí me gustaba. Ahorita sacamos más para que se acabe la clase. Ah, sí. ¿Por qué dices Hicieron eso. Le dieron una banquita para que quedara más alto. Se cayó de la banquita. Bien, ¿qué debemos entonces hacer? No solamente el banquito, ¿qué más habría que hacer? Pensando. Una escalerita. Colocar una base para una desvantija. Eso, una plataforma que donde de pronto Napo pudiera como desenvolverse en un espacio mucho más grande. Sí. Recuerden, el espacio como personal de él no es solamente ahí donde está el punto, sino que puede suceder que al pensar eso se pueda generar un accidente. Entonces yo amplío esa zona para que él pueda desplazarse más amigablemente por Vamos a traer diferentes otros dos. espacios, ¿vale? ¿De acuerdo? Importante. Muy bien. ¿Qué le pasó a Napo? Problemas lumbares. Por el simple hecho de hacerlo rápido y él aparentemente más fácil, termina por trauma acumulativo. Recuerden que mucha información desde el tema ergonómico aparece desorden por trauma acumulativo, DTA. Y se empieza como a hacer tanto trabajo que después al final de la jornada, ¡pum!, le pasa eso que le pasó allá en Napo en la discoteca. Quieto, absolutamente tieso, se queda paralizado ahí, ¿no? Importante.
hacemos un poco más eficiente para que no tengamos que castigar, por ejemplo, posturalmente la articulación de napo del otro señor allí. Se puede mecanizar el proceso, hacer que la apretada de esa tuerca sea por parte de una máquina. Perfecto, perfecto. Bajo ese mismo principio es que en los montallantas ya muy pocos utilizan la cruceta, todo es con un desatornillador electrónico neumático. Presionamos y sacamos tornillos sin necesidad de estar dando la vuelta. Perfecto. Bueno, ¿qué nos deja ese video? Hay como que buscar de pronto las herramientas más cómodas, más actualizadas. Sería como que el primer taladro que tenía la polla estaba a punto de ceder, de romper. Sí. Sí, perfecto. Y adicionalmente, mire lo que le pasó a la mano de Napo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué se pudo ver ahí? Sí, trauma acumulativo, ¿no? Estábamos hablando ahora. Mira la manito allá, vibrando como loco. Bueno, muy bien. Entonces, bajo esas condiciones, bajo esas características, entonces llegamos a un proceso muy interesante que es la evaluación de la carga postural, ¿sí? Al ver esos videos ya nos empezamos a dar como un panorama importante frente a lo que puede suceder en las organizaciones, frente al operario, y lo más relevante pues es hacer eso, evaluar principalmente la carga postural. Para eso, digamos que todos los métodos, todos los que hay, el método Rogers, el método Rula, el método Nayos, el método Riva, el método Okra, cualquier método de evaluación postural requiere de una evaluación postural rápida. Es el método más simple, digamos, se llama el EPR, el cual nos permite como identificar como una valoración inicial acerca de las posturas adoptadas por el trabajador. Bajo esas condiciones, dependiendo de la gravedad, de la criticidad de lo que se quiera desarrollar, yo puedo utilizar otro, digamos, método de valoración de pronto un poco más profundo. Pues ya de los que les mencioné ahora, pueden acompañar el proceso y vamos a estar trabajando ahora. Yo les voy a entregar unas herramientas. Igual ya les envié algunos links por sus correos con el ánimo de poder ahora trabajar junticos pues estos procesos de valoración, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que de alguna forma este método evalúa la condición postural, los tiempos, y usted puede calcular efectivamente qué le sucede desde el punto de vista operativo a ese trabajador. ¿Bien? Entonces, yo simplemente, pues, ¿qué tengo que hacer? Mirar, por ejemplo, operarios y empezar a determinarle visualmente, venga, ¿dónde hay puntos que sean críticos, ¿no? O cómo está la persona. Ahí yo puedo determinar que está de pie muy inclinado, ¿cierto? Porque está haciendo un proceso de alimentación de una lavadora industrial, puede ser en un hospital, puede ser en un hotel, ¿sí? En donde esta trabajadora se introduce allá en ese tanque para sacar la ropa y volverla a colocar. Entonces la persona se inclina 75 grados y si yo veo tiene afectaciones obviamente en hombro, en cadera y en rodilla.
¿sí? Pues ahí voy como integrando esas condiciones visualmente. Estamos mirándolo directamente al operario. Pero resulta que adicionalmente este operario, ¿sí? Este operario tiene esta caracterización, y es que es auxiliar es auxiliar de enfermería. No solamente ayuda a la parte de lavandería, sino también al desplazamiento y manipulación de los pacientes, de las personas, ¿sí? Entonces resulta que la persona, ese auxiliar, pues coge a la persona de manera como lateralizada. ¿Ven? Aquí yo tengo una postura de pie, aquí hay una rotación y aquí hay una lateralización. ¿Sí? Esta persona está haciendo esto para poder ayudar a levantar a esa persona. Entiéndase en ese caso la persona como una carga, ¿cierto? Cuando no nos ayuda en el proceso. Muy bien, entonces ahí yo miro también que está permanentemente de pie esa persona. Estamos mirando cómo es el entorno, por dónde camina, todo lo empezamos a valorar. Que esa persona adicionalmente puede estar realizando actividades como de almacén, en donde está organizando en esos anaqueles algún tipo de indumentaria, equipos y demás. Entonces tiene que hacer una flexión elevada de brazos y extensión de cuello por encima de los hombros, incluso hace este proceso para alcanzar los estantes más arriba. Y hace una flexión del tronco y brazo para almacenar elementos que están a ras del piso. ¿Sí? Que la persona, por ejemplo, se dedica también a hacer, a organizar las habitaciones, ¿sí? A hacer las camas. Resulta que hace flexión de cuello y brazo, ¿sí? De tronco, por cada cama. Resulta que está en un piso, por ejemplo en una clínica, allá en cualquiera, y tendrá un piso, podrá tener, pongámosle, unas 25 camas, ¿sí? En esas 25 camas, ¿cuántas veces tiene que adoptar la postura y organizarla? La cama. ¿Cuántas veces hace el levantamiento de ese colchón? Bueno. Si son 10 camas. Listo. Perdón, 25 Listo. camas. Estivas de lo que lo mandas. Pues depende, porque por ejemplo, si son 25 camas, si lo hacen una vez al día 25. Si el paciente está en cama y por ejemplo no controla esfínteres, se tiene que cambiar regularmente cuando el paciente pues ensucia la cama, nuevamente el colchón. Entonces lo están haciendo, por ejemplo, con los pacientes en cama de 3 a 4 veces al día y ya una vez con todos los pacientes. Perfecto, muy bien, Paula, muchas gracias. Pero así, digamos que espacialmente, yo diría, si esta persona tuviera que arreglar la cama, ¿sí? Tendría que levantar cada esquina del colchón. 100 es veces. decir, tiene que hacerlo 100 veces. 100 veces. Imagínense, 100 veces haciendo la misma actividad, ¿sí? Amerita una valoración, ¿no? A nivel de limpieza, por ejemplo, la flexión de brazos y postura en giro cuando va a limpiar zonas de difícil acceso, ¿vean? Yo les decía que en la actividad de valoración, cualquier tipo de acción, que coge una escoba, por ejemplo, o un trapero, y se agacha y limpia por allá, está flexionando y se está inclinando. Y cuántas veces tiene que limpiar y cuántas veces se tiene que desplazar y cuánto pesa el trapero y cómo hace para poderlo pues organizar, ¿sí? Vale la pena. La lavandería, entonces la flexión de tronco y brazos, lo que vimos en la primera imagen, tiene el acceso a los carros de ropa. ¿Bien? Entonces, una vez hecho esa detección, por ejemplo postural, bueno, el método, digamos que ya es un software que lo podemos utilizar, me permite determinar qué posturas hay frente al caso, ¿sí? Entonces, digamos que yo puedo establecer, por ejemplo, de esas 14 posturas que están ahí,
cuáles son las más recurrentes para esa persona, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, venga, no, la persona, por ejemplo, cuando está almacenando, está así, y podría estar así, o así, y así haciendo las camas. Mire las posturas que yo evalúo. ¿Sí? Mire qué interesante. Entonces, ¿el proceso qué hace? Evaluar a través de la observación al trabajador durante 1 hora de trabajo, anotando las diferentes posturas, ¿cierto? Y el tiempo que las mantiene. ¿Bien? Si el ciclo de trabajo es muy corto y regular, puede medirse adicionalmente ese tiempo que adopta cada postura durante un ciclo y calcular cuánto tiempo las adopta proporcionalmente en 1 hora. Por ejemplo, dice aquí, si en un ciclo de 5 minutos, ¿sí?, el operario mantiene la postura de pie inclinado durante 40 segundos, puede calcularse que en 1 hora de trabajo mantendrá dicha postura 8 minutos. Sencillo. ¿Sí? Esto entonces, lo que usted hizo con el informe de ayer fue hacer una evaluación postural rápida. Por eso estábamos evaluando el tipo de tarea, la frecuencia, la duración, ¿sí?, y la postura adoptada. Fíjense que usted hizo eso, usted no lo sabía. Ahora sabe que usted ya aplicó un método de evaluación ergonómica, que es el EPEAR. ¿Bien? ¿Qué hacen los métodos? No le dicen a usted qué hacer, sino que le indican a usted simplemente una escala que le va a permitir tomar una decisión. Venga, no, yo valoré a esa trabajadora de la lavandería y esa de la auxiliar de enfermería que estaba haciendo las camas y todas esas cosas, y está de 8 o 9, molestias fuertes, ¿no? Y fatiga, está grave. Claro, pues sí, está grave. ¿Y qué? ¿Usted qué propone? Usted, eso le toca a usted. ¿Qué propone para mejorar esa condición laboral de la persona? Para que no se fatigue, que no se canse, que no se joda tanto a la espalda. ¿Sí? ¿Qué propone? Pues todas las decisiones recaen sobre usted. Por eso tiene que saber observar y saber de todo el proceso que se realiza dentro del espacio de trabajo. ¿Bien? Yo recomiendo que automáticamente, si en algún proceso de valoración, sea de 1 a 5, de 1 a 10, cualquier cosa que empiece a generar molestia, sea susceptible de seguir evaluando. Porque si hay molestia, posiblemente después hay dolor y después habrá lesión. Entonces, tratemos de prevenir y de predecir qué puede suceder. Acuérdense todo ese proceso. ¿Bien? Entonces, modelos de evaluación postural, muchísimos, todos los que ustedes quieran, ¿sí? Aquí simplemente pues traigo un modelo que es el modelo de carga física de evaluación postural de esta empresa de Nissan, ¿sí?, en donde yo quiero rescatar lo siguiente. Evaluamos carga física, la postura principal, la postura más desfavorable, evaluamos el esfuerzo de trabajo, evaluamos postura de trabajo clásica, evaluamos los esfuerzos de manutención, eso es aprovisionamiento de la carga, que ya lo vamos a ver, cómo es que yo la cojo, cómo es que yo la agarro, ¿sí? ¿Qué posturas hago para poder coger eso? Y estuvo la evaluación. Hago unas recomendaciones, ¿vea?, y unas observaciones. Mire entonces que usted con el instrumento que hicimos valoración postural de carga física, evaluamos condición psicosocial y adicionalmente fuimos recomendando y observando todo un proceso productivo que nos va a garantizar que esa evaluación quedó bien determinada y al trabajador habrá que hacerle un seguimiento de manera constante. Entonces, métodos hay muchísimos. Fíjense ustedes la simplicidad del método de una empresa como esta. ¿Bien? Entonces, nos interesa de todas maneras seguir alimentando, seguir aprovechando, seguir construyendo todo el componente postural, de esfuerzos de agarre y obviamente dar unas muy buenas recomendaciones para que el trabajador no se me vaya literalmente a joder.
digamos, lo digo así abiertamente. ¿Sí? Entonces, bajo esas condiciones aparece algo que son la prevención y control de los riesgos, ¿sí? Ergonómicos, en donde yo automáticamente yo defino, por ejemplo, yo determino unos controles de ingeniería y controles administrativos. ¿Cuáles son los controles de ingeniería? Los que cambian los aspectos físicos del puesto de trabajo. Hombre, que necesitamos, por ejemplo, controlar la mala postura, la fuerza, cambiar el puesto, la mesa de trabajo, la silla, la iluminación, la ventilación, el tema acústico que nos tiene pues, llevados. O sea, literalmente, lo más importante es atacar esa situación que está física, que está latente sobre el lugar, para modificar y obtener diferentes mejoras en herramientas, en el puesto, en el entorno e incluso en la misma persona. ¿Bien? Eso es lo más relevante. Controles de ingeniería. Y controles administrativos, fíjense que ya lo hemos hablado varias veces. Evaluar el tema de rotación de trabajadores, determinar la frecuencia y duración de los descansos, ¿sí? Preparación de todos los trabajadores, es decir, la capacitación continua en muchas cosas, el mejoramiento de las técnicas de trabajo, cómo hacer las cosas correctamente, acondicionar físicamente a los trabajadores, todo el tema de calistenia, todo el tema, por ejemplo, deportivo, todo el tema de la pausa activa, todo el tema de reacondicionar física y mentalmente a la persona, realizar cambios en la tarea para que no sea monótona, el mantenimiento preventivo para los equipos, el desarrollo de un programa de autoprevención, o bueno, digamos de PIP, de promoción y prevención, ¿sí? Y limitar la sobrecarga de trabajo, también. Hombre, no saturemos a los operarios para que puedan estar también en un ambiente amigable. ¿Bien? Importante, las no consideraciones, ¿sí? Las no consideraciones, para que lo tengan siempre presente, ¿sí? Aquí ya vamos a culminar y vamos a trabajar ya en software y todo esto. Importante, lo que se llama las 5 falacias fundamentales en el diseño de puestos de trabajo. 1. El diseño es satisfactorio para mí, por lo tanto será satisfactorio para los demás. ¿Qué opinan de eso? El que manda, manda, aunque mande mal. ¿Cierto? Pues, sí, así ¿Puede ser? Pues en estos procesos hay que tener en cuenta mucho la participación de los trabajadores, porque lo que de pronto nosotros pensemos no sea práctico para el trabajador y termine no utilizándolo o no implementándose. Correcto. Entonces yo no puedo ser la única persona que determine quién, que si se me acomoda a mí, le servirá a todo el mundo, ¿no? Así no puede ser. ¿Sí? Segundo, el diseño es satisfactorio para la persona promedio, por lo tanto será satisfactorio para los demás. ¿Qué opinan de eso? No hay un hombre promedio. Entonces tenemos que garantizar que toda la gente sea analizada, sea estudiada, sea evaluada para tomar decisiones de esos puestos de trabajo. Tercero, la variabilidad de los seres humanos es tan grande que no es posible que un diseño se ajuste a todos. Sin embargo, esto no es importante, dado que las personas se adaptan maravillosamente. ¿Qué opinan de eso? Sabe mal a la gente. Entregámosle ahí lo mínimo ahí. Que mire a ver qué hace, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? ¿No? Creo que pues es en parte cierta, porque pues todos los seres humanos somos diferentes, pero digamos que si hay una, pues según la tarea
se pueden hacer ciertas adaptaciones para que tanto el trabajador esté cómodo realizando su labor, pero también digamos que el jefe pues no se le complique tanto la tarea. Pero no podemos esperar a que la persona se adapte. Correcto, es que el espacio, el puesto de trabajo se adapte a nosotros, a los operarios, a la gente donde va a realizar la acción. ¿Vale? Importa. La ergonomía es costosa y dado que actualmente los productos son adquiridos por su apariencia y estilo, las consideraciones ergonómicas se pueden ignorar. ¿Qué opinan de eso? ¿No? Bueno, importante siempre pararle bolas al escenario ergonómico, en las cosas, en la mesa, en la silla, todo lo que hemos hablado todo este tiempo. La ergonomía es una excelente idea, por lo tanto siempre diseño las cosas considerando la ergonomía, pero lo hago de manera intuitiva y confío en mi sentido común, así que no necesito usar datos de tablas o estudios. Entonces no puede quedarse en solamente una idea, tiene que ser un resultado tangible. Sí, ese puesto de trabajo que sea condicional para el desempeño del trabajador. Entonces tengo que pararle bolas a todos esos estudios para que tengamos herramientas que nos comuniquen las cosas. ¿Listo? Súper bien. Entonces, otros métodos de valoración ergonómica. Perfecto. Mire cuántos hay y cuántos faltan. Estos son algunos. El Job Strain Index, que evalúa extremidades superiores, el RULA, que evalúa principalmente posturas, repetitividad, fuerza aplicada, la ecuación de Naios, el método Naios, que es para levantamiento de cargas, el método LES, que evalúa condiciones de trabajo, OWASH, que está condicionado al enfoque postural, el EPR, que es la evaluación postural rápida, valorar de manera global la carga postural del trabajador, la guía del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, el método RIVA, que lo vamos a estar trabajando ahora, exposición a factores de riesgo, el método Fanger, que nos permite evaluar la carga térmica en función de la insatisfacción laboral, el método OCRA, el checklist OCRA, que es el más robusto, el más grande que hay a nivel postural, el método SNOOP, que ayuda a determinar levantamiento, empuje, arrastre y transporte de cargas, que también lo vamos a estar trabajando. Sí, o sea, y hay muchos más. Software ya se han desarrollado muchísimos frente al proceso. ¿Cuál es bueno? No, simplemente úselo y trate de hacer evaluaciones seguidas frente al trabajador para verificar que sus condiciones han mejorado. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a trabajar con los programas y los links, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, pues yo les agradezco mucho por la presentación, por el tiempo. Espero haya sido enriquecedor este proceso hasta acá, ¿sí? Que hayan aprendido varias cositas. De pronto entendieron que el tema de ergonomía es bastante amplio, pero trataré de resumirlo, de comprimirlo en algunos elementos que sea bastante relevante. ¿De acuerdo? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Señor. Sí, señor. Sí. Perfecto. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, pueden verificar entonces ustedes en sus correos que yo les envié un link, o bueno, un archivo con varios links